En este vídeo quiero seguir hablando un poco más sobre el tema del que hablé en el vídeo anterior, sobre lo que es eh, continuidad. Pero específicamente aquí quiero que quede claro a qué nos referimos cuando hablamos de lo que son discontinuidades y específicamente discontinuidad removible o evitable y lo que es discontinuidad no removible o evitable. Sabemos que, por ejemplo, si tenemos la gráfica de una función como esta que tenemos aquí, podemos notar que en esta gráfica hay una discontinuidad aquí en este punto C. Entre los intervalos A y B, la gráfica no es continua en todos sus puntos debido a que tiene ese hueco o agujero que corresponde a un valor para el cual la gráfica no está definida. Como podemos ver, el límite existe porque la definición del límite que tenemos es que el límite existe si alrededor de ese punto, si yo me muevo tanto por la izquierda como por la derecha, llego al mismo punto y si llego al mismo punto, pero tenemos esa discontinuidad. En otras palabras, yo no podría tomar mi lápiz y pasarlo por ese intervalo, por todos los puntos de ese intervalo, sin tener que saltar por este hueco. Esto es como un ejemplo que hay anteriormente. Podríamos verlo para entenderlo mejor como un puente. Si hay un puente que se ha caído de la carretera en ese punto donde ha quedado el hueco donde estaba la carretera, puente, hay una discontinuidad. El camino no es continuo. Algo sí podemos ver esto. Tenemos esa discontinuidad. Ahora, este tipo de discontinuidad le llamamos discontinuidad removible. ¿Por qué decimos que es removible? Bueno, como vamos a ver luego, si nosotros definimos nuevamente esta gráfica y si lo definimos apropiadamente, y yo aquí en donde tengo este hueco, yo lo logro, por decirlo así, rellenar. Si muevo un punto ahí, entonces ahora la gráfica sería continua. Con un punto yo puedo eliminar esa discontinuidad. Para eso, desde luego, tendría que reescribir o redefinir la función original. Lo mismo podría decir de otra función como la que tenemos en esta otra gráfica. Como vemos, aquí tenemos una situación muy similar a la anterior. Tenemos una gráfica que en el intervalo de AB no es continua en todos sus puntos, ya que tenemos una discontinuidad. El límite existe. La función fc está definida, ya que tenemos este punto aquí, que sería el punto de la función. Pero tenemos una discontinuidad en lo que es el punto C. Pero también, como es una discontinuidad de un punto, es una discontinuidad que podríamos redefinirla. Y si de alguna manera nosotros movemos este punto que está aquí, lo movemos a donde está ese hueco, por decirlo así, entonces la gráfica vuelve a ser removible. Entonces de esa manera tenemos que estos dos tipos de discontinuidad que vemos en estos dos ejemplos son discontinuidades removibles. Y lo mismo puede ser cierto en gráficas definidas en todo el dominio. Estas son gráficas definidas únicamente en un intervalo. Pero si por ejemplo tenemos una gráfica como esta, vamos a ver cómo, digamos, aquí está el eje X, el eje y una gráfica definida en todo su dominio, pero que igual con un valor que no esté definido. También hay una discontinuidad, digamos este es el punto C en X y este es el punto Y. Tenemos una discontinuidad ahí que también sería removible, ya que se resolvería simplemente rellenando ese hueco con otro punto. Ahora, si el caso que tenemos es un caso como este que vemos en esta gráfica aquí la historia es otra, debido a que como vemos tenemos también un intervalo de A a B, en donde como vemos el límite no existe, ya que tanto por la izquierda como por la derecha en X llegan a un punto diferente en Y.
Y aquí tenemos esto aquí que le podemos llamar un salto. Siempre que en una gráfica de una función tengamos un salto, vamos a decir que esa gráfica, la discontinuidad es no removible, ya que el límite no existe y tenemos este salto que no lo podemos solucionar simplemente redefiniendo la gráfica en un punto, como lo hacemos con los otros tres ejemplos que hemos visto. También esto mismo podría ser una discontinuidad removible si tenemos lo que se llaman las asíntotas. Las asíntotas, porque prácticamente cuando tenemos una asíntota el límite no existe. Podemos hablar de límites laterales en los ejemplos, límites infinitos, pero no existiría límite si tuviésemos una asíntota. Entonces, en casos como estos, decimos que la función es discontinua. Ahora, ¿cómo es eso de que podemos mover un punto o podemos rellenar cuando tenemos un hueco por ahí? Pensemos en esta situación. Supongamos que tengo la función f de x igual a x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Como vemos aquí, la función no está definida para los x que sean igual a 2. Para eso no están definidas, ya que si sustituyo 2 aquí en x, me quedaría 2 menos 2, sería 0. Y eso sería, si hay un 0 en el denominador, sería una indeterminación, por lo tanto no está definido. Ahora, si yo quisiera reescribir esto, y de modo que ahora yo podría sustituir el 2, en caso de que me pidiera un límite, por ejemplo, digamos si se me pidiese el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. En caso de que pidiera este límite, ya ustedes probablemente han visto en otros videos cómo podríamos aquí fácilmente factorizar el numerador por diferencia de cuadrados, y de esa manera cancelaríamos x menos 2 y los que nos quedaría sería x más 2. Si vemos esto en términos, si vemos esto en forma gráfica, esto está desde luego mucho más sencillo que la expresión original, pero debemos tener en cuenta algo. Si voy a graficar ahora esto, tengo que tener en cuenta que aunque esta ya es una función lineal, proviene de una función racional para la cual no está definida en x igual a 2. Entonces, si yo grafico esta función, la gráfica iría de algo más o menos así. Como vemos, la gráfica estaría representado aquí en cuando x vale 2, y vale 4, pero como 2 es un valor para el cual no está definida en la función, lo representamos con ese agujero. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros reescribir nuestra función original? ¿Cómo podríamos nosotros venir y hacerla ahora definida porque ahí está discontinuo, hay una discontinuidad? Pero habíamos dicho anteriormente que esta es una discontinuidad removible. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podría yo remover esa discontinuidad en términos de la función original? Bueno, lo que podría yo hacer ahí es redefinir la función. Como vemos, la función original que tenía, la función es que tenía es f de x igual a x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Y no está definida para 2. Si hago la gráfica de esta función, me va a quedar esa discontinuidad ahí. Por lo que yo, para eliminar esa discontinuidad, lo que podría hacer es reescribirla como una función seccionada o en trozos. Decimos entonces que voy a reescribirla como f de x igual, vamos a reescribirla de forma seccionada. Sería x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 con x para los x que sean diferentes a 2. O sea que para esta parte no está definido en 2. Y ahora podría definir este punto de aquí. Este punto, si yo vengo y voy a rellenar este punto, digamos lo relleno aquí este punto.
Ahora, ¿qué corresponde? ¿Qué función me representa ese punto? Una función que me representa ese punto. Como un punto en el cual está relacionado con 4 en Y y 2 en X. Este es el punto que escribimos, sería 2,4. Sabemos que si yo escribo una función, como digamos aquí yo digo y igual a 4, sería una línea paralela. Y igual a 4 sería toda una línea paralela con respecto al eje X. Pero a mí lo que me interesa es únicamente el punto en X igual a 2. Entonces eso lo podría escribir como otra función que sea igual a que la función sea 4, pero el dominio sería X igual a 2. Ahora ya esto sería una gráfica en la cual ya no tendría ese agujero porque está definido. Para el punto que no está definida esta función aquí, sí está definido aquí abajo. Entonces ahora sí no existiría ese agujero y podríamos decir que hemos removido lo que es la discontinuidad.